¿Qué sucedió con Jesús durante sus años perdidos? ¿Será que viajó a la India a estudiar con monjes budistas? ¿Fue un gurú oriental antes de ser un rabino en Jerusalén? Hay quienes lo confirman con seguridad. Pero ¿qué pasa cuando dejamos a un lado las teorías y revisamos las fuentes reales? Hoy vamos a descubrir la verdad sobre los años perdidos de Jesús. Y lo más importante, que este silencio no solo tiene sentido, sino tiene propósito. Este tema no es nuevo. Llevo años investigando las fuentes más antiguas y confiables sobre la vida de Jesús, y lo que revelan es muy distinto a lo que dicen los documentales o las redes sociales. Hoy te voy a mostrar por qué esos relatos son mitos modernos y qué dice la historia verdadera. Y no solo desde la fe, sino desde la historia, la arqueología y la lógica. Cuando era joven me preguntaba, ¿por qué la Biblia no habla de Jesús entre los 12 y los 30 años de edad? ¿Por qué ese silencio? Algunos dicen que es porque Jesús estuvo en el Himalaya o estudiando con algunos sabios orientales. Hay otros que me aseguraban que estaba aprendiendo poderes místicos en Egipto. Pero cuando empecé a investigar seriamente este asunto, lo que descubrí fue mucho más fascinante y real que cualquier teoría conspirativa. En este video vamos a ver qué dicen realmente los evangelios sobre los años de juventud de Jesús. Vamos a examinar las teorías alternativas, viajes, gurús y poderes secretos. Vamos a descubrir por qué los primeros cristianos no escribieron acerca de esos años en la vida de Jesús y por qué eso tiene sentido. Y además vamos a mirar la formación judía de un joven como Jesús y lo que eso revela de su carácter. Mateo y Lucas nos hablan del nacimiento de Jesús y de un evento que ocurrió durante su juventud, a los 12 años. Esto está en Lucas capítulo 2. Y el pasaje termina diciendo que Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y luego de esto no sabemos nada más acerca de Jesús entre los 12 y los 30 años. Hay un gran silencio. Volvemos a ver a Jesús a los 30 años cuando comienza su ministerio público. Y este silencio ha dado espacio a un montón de especulaciones, como por ejemplo, en siglos posteriores, mucho después que Jesús murió y resucitó, salió algo llamado los Evangelios de la infancia de Jesús, que son textos extracanónicos, que no son parte del canon de la Biblia. Son textos no canónicos llenos de fantasía. Aquí podemos encontrar historias de Jesús jugando en su vecindad, en el barrio, y matando a los niños con una palabra para después resucitarlos. También está la historia de Jesús jugando, haciendo unas aves de barro, y luego Jesús hace una declaración y ora, y estas aves de barro se convierten en aves reales. Ahora, es importante destacar que estas historias no fueron escritas por testigos oculares, personas que vieron a Jesús, ni por personas cercanas a Jesús. Surgieron mucho tiempo después de la muerte y la resurrección de Jesús, después que todos los testigos oculares habían fallecido. Ya había pasado toda una generación. Y la razón por la que fueron escritos son con fines teológicos sectarios. Es más, en la Biblia, en los evangelios, encontramos la historia de cuando Jesús predicó por primera vez en su aldea, en el lugar donde él creció, que las personas decían, este no es el hijo de José y de María, este no es el hijo del carpintero. ¿Cómo es que él tiene autoridad para hacer estas cosas? ¿Cómo es que él puede hacer este tipo de milagros? Ponte a pensar, si Jesús hubiera hecho esos milagros cuando niño, los que dicen esos evangelios de la infancia, cuando Jesús hubiera hecho los milagros en su aldea, ellos no se hubieran sorprendido porque ellos hubieran conocido de esas otras historias. Lo que nos deja saber que esas otras historias fueron inventadas porque esas personas no reconocían o no podían entender esa autoridad que había en Jesús. Ahora también está la teoría de que Jesús se fue a la India. Esta fue popularizada por un periodista ruso llamado Nikolás Notovich en el año 1894. Notovich afirmó haber encontrado un manuscrito muy antiguo en un templo budista que hablaba de un tal San Isa, que era una persona que había venido desde Galilea hasta la India, a Nepal. Pero hay varios problemas con esta historia. Número uno, el monasterio negó que ese San Isa hubiera estado ahí o hubiera existido. Número dos, el monasterio también niega la supuesta existencia de estos manuscritos. Estos manuscritos no existen, no están. Notovich se inventó la historia. Es más, historiadores de diferentes épocas han confirmado que este fue un total engaño. Y Notovich ha quedado completamente desacreditado. Esta historia es simplemente un mito, no es real. Es más, es un absurdo histórico. Si Jesús hubiera viajado desde Galilea hasta Nepal, son 5.000 kilómetros. Lo hubiera convertido en el mejor viaje
viajero del primer siglo. Ni siquiera Alejandro Magno, con todo lo que viajó y con todo lo que conquistó, llegó tan lejos. A eso súmale que en la Biblia, los evangelios, los relatos de la vida de Jesús nos enseñan que Jesús nunca se salió de Galilea y las áreas cercanas. Que Jesús enseñó más como un rabino que como un gurú oriental. Su tipo de enseñanza era una enseñanza rabínica de la época. Eso significa que él creció aprendiendo este tipo de enseñanza, no el estilo de enseñanza de los gurús orientales de Nepal o de la India o budistas. Su mensaje era: arrepiéntense que el reino de los cielos está cerca. Esto es algo completamente diferente, completamente incompatible a las creencias del budismo y del hinduismo. El budismo enseña que el yo es una ilusión y que debemos liberarnos del deseo para poder alcanzar el nirvana. Jesús enseña: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El centro del mensaje de Jesús es relacional, no es un mensaje escapista. Nada, escúchame bien, nada de las enseñanzas de Jesús muestra o revela una formación de gurús orientales, budistas o del hinduismo. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué los autores no escribieron acerca de esos años en la vida de Jesús, acerca de los 12 a los 30 años? Tenemos que entender que estos autores no estaban buscando escribir una biografía moderna. Cuando ellos estaban escribiendo los evangelios, estaban respondiendo a una sola pregunta: ¿quién es Jesús? Por eso es que se enfocan en su ministerio, en la muerte y en la resurrección de Jesús. En la literatura antigua era normal, era algo común omitir la infancia y la adolescencia de alguien, de una biografía que estabas escribiendo, si la infancia y la adolescencia no tenían algo relevante que decir. Es como la biografía de Alejandro Magno y de Julio César. No tenemos detalles de su infancia, pero sí de sus grandes conquistas. Jesús probablemente vivió en Jerusalén, en Capernaum, pero no de una manera aislada. Capernaum no era una aldeíta que no era de importancia. Este era como el centro de estudio teológico de la época. Estudiar en esa sinagoga de Capernaum era como estudiar en Harvard. A pocos kilómetros de donde vivía Jesús estaba Séforis, una ciudad helenizada, donde probablemente durante estos años, entre 12 y 30 años, pudo trabajar como artesano. Y tal vez la definición más de artesano de la época o carpintero es la palabra tecnone, que no solo se refiere a un carpintero, sino a un constructor general. Su contacto con la vida real, el trabajo manual y la opresión romana, todo eso formó su perspectiva. Su sabiduría no vino de libros orientales o de gurús en el hinduismo o en el budismo, sino de la palabra de Dios, de la oración, de la comunidad, del sufrimiento real de la vida, del sufrimiento cotidiano, del día a día. Jesús no necesitó ir al Tíbet para crecer espiritualmente. Como judío había aprendido la Torá desde niño, memorizando largos pasajes y discutiendo estos pasajes con rabinos. Y sí, su conocimiento era profundo, tanto que asombraba a muchos maestros de la ley. Incluso cuando tenemos ese relato de los 12 años, dice que los maestros de la ley se asombraban de él. Imagínate cómo era a los 30 años. Entonces, no queda ninguna evidencia histórica que nos diga que Jesús viajó al Oriente para poder prepararse o estudiar con gurús del budismo o del hinduismo. No hay evidencia, es más, no es ni siquiera lógico. Esos conocidos evangelios de la infancia que se han prestado para conspiración no son fiables, no podemos confiar en ellos. Y la razón por la cual los evangelios callan en la juventud de Jesús entre los 12 y los 30 años es porque no era relevante para el propósito de esos escritores. El silencio en los evangelios no es una brecha que debemos llenar con fantasía, sino una invitación a enfocar nuestra atención en lo que más importa: el mensaje, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y tal vez ese silencio nos enseña algo, que lo que es ordinario, como el trabajo físico y el día a día, eso también nos forma. Que lo oculto, lo que no se ve en nuestras vidas, es útil, y que Dios puede prepararte en lo secreto para usarte en lo público. Ahora que sabes que los años perdidos de Jesús, los años en silencio, no son un misterio, a lo mejor quieres entender este otro misterio. ¿Qué edad tenían los apóstoles? Ese secreto revelado. Dale click a este video. Nos vemos allá adentro.